La niña de 15 años que humilló a ricos hablando 4 idiomas, un verdad impactante. En un día cualquiera en el bullicioso centro de la ciudad, un murmullo intenso corría como un susurro electrizante. La gente se detenía, miraba y apuntaba. Allí estaba Elena, una adolescente con una sonrisa deslumbrante y una chispa en sus ojos que desafiaba al mundo. Pero no era solo su belleza lo que captaba la atención, era su voz. Atrajo a los presentes con la facilidad de cambiar de un idioma a otro, como quien se quita una chaqueta. Español, inglés, francés, y hasta árabe. Imagínate esto, un grupo de hombres adinerados, con trajes de marca y relojes brillantes, intentando presumir de su riqueza. Pero, cuando Elena se acercó, sus palabras relucían con poder. ¿Quieres hablar de negocios?, preguntó en perfecto inglés, dejando a todos boquiabiertos. Los ricos, acostumbrados a ser los que dominan, quedaron humillados. La tensión en el aire era palpable. En cada palabra, en cada mirada, se sentía el envión de la incredulidad. Era como si una tormenta se estuviera formando, y todos estaban a la expectativa. La multitud comenzó a murmurar, haciendo eco del asombro colectivo. El contraste entre la juventud de Elena y la arrogancia de los hombres mayores era inconfundible. Y mientras unos se sonrojaban de vergüenza, otros simplemente se reían nerviosos, con el pecho apretado. La escena era caótica pero hipnotizante, como un baile entre una aurora y un oscuro torbellino, y entonces, cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un hombre, de voz profunda y autoritaria, se atrevió a interrumpir. «Esto no es un juego, muchacha», dijo, y el silencio se hizo como un grito ahogado. Brutal. Definitivamente, algo se cocía y no era para nada lo que esperaban. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Sin embargo, el temor no drenó la valentía de Elena, su mirada se hizo más intensa. Ella hizo un gesto, y de repente, todo cambió. ¿Qué carta jugaría ahora? La multitud estaba al borde de sus asientos, la balanza podía inclinarse hacia cualquier lado. La presión se apretaba, la atmósfera era eléctrica, y todos esperaban su próximo movimiento. ¿Se atrevería a hacer que esta feroz figura perdiera su compostura? La respuesta parecía colgar en el aire, como si el destino estuviese a punto de revelarse. ¿Qué pasaría después? Elena tomó una respiración profunda. El murmullo de la multitud clamaba por un desenlace, un giro que les llevara al borde de sus asientos. Miró al hombre de voz autoritaria, su presencia parecía aplastante, y sin embargo, había un fuego en su interior que no podía extinguir. ¿Crees que puedo jugar a este juego?, preguntó, con una voz tan firme como su mirada. Sus palabras resonaron en el aire como un desafío. Las miradas se cruzaron, un duelo silencioso en medio de la multitud. Los hombres ricos se sacudieron, la incertidumbre se tejía en el ambiente. Nadie se atrevía a parpadear. El hombre de traje oscuro, con su cabello canoso y mirada intimidante, dio un paso hacia adelante. ¿Cuántas veces te han dicho que debes conocer tu lugar? Este no es el momento ni el lugar para iniciativas insensatas, dijo con desdén. En su voz había una amenaza apenas velada, un recordatorio de la diferencia de poder entre ellos. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Elena brillaba más intensamente. ¿Y qué si lo es? Respondió ella, levantando la barbilla con orgullo. ¿Acaso temen perder ante una niña? Tal vez su riqueza no les ha dado el coraje que creen tener. Sus palabras fluyeron como un torrente, desafiando al hombre y al mismo tiempo liberando a los que la rodeaban. Se sentía como David contra Goliat, y en su pecho latía la determinación de luchar. La multitud, atónita, empezó a animar a Elena. Sí, vamos, gritaban algunos. Otros, sorprendidos, murmuraban entre sí, intercambiando miradas de incredulidad. Hombres con billeteras gruesas no estaban acostumbrados a perder su dominio, y el eco de la valentía de la chica resonaba como una campana.
Pero en medio de la exaltación, el hombre de voz profunda sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Has despertado mi interés, pequeña. Pero también he de advertirte que este juego puede ser peligroso. No sabes con quién te enfrentas. Su tono cambió, volviéndose más suave, pero la advertencia era clara como el cristal. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con peligroso? La multitud se quedó en silencio, la atmósfera estaba cargada. Ella sabía que estaba caminando por un borde afilado, un paso en falso podría cambiarlo todo. Sin embargo, la adrenalina la empujaba hacia adelante. Alzó la voz. No tengo miedo de perder, pero tengo miedo de no intentar. Muy bien, entonces, dijo el hombre, su mirada se endureció. Hagamos un trato. Si ganas, te dejaré en paz, pero si pierdes, tendrás que callar y marcharte de aquí para siempre. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y amenazadoras. Elena sintió que los corazones de cada uno se detenían en ese instante. Ella estaba a punto de sellar su destino, y había algo en su pecho que le decía que este no era solo un desafío más, era el primer paso hacia algo mucho más grande y aterrador. La multitud contuvo la respiración, y todo se desvaneció a su alrededor mientras Elena enfocaba su mente. El juego estaba en marcha y ella no podía darse el lujo de perder. Entonces, con una profunda calma que desmentía su juventud, le respondió, acepto. El juego ha comenzado. Pero antes de que pudiera asimilar la magnitud de su decisión, un sonido rompió la concentración del grupo. Un llamado inesperado, como un trueno en un cielo despejado, reverberó en el centro de la plaza. Todos giraron la cabeza con ansiedad, preguntándose de dónde provenía. ¿Qué o quién estaba interrumpiendo este enfrentamiento? La pregunta, como un eco, retumbaba en los corazones de la multitud. Elena sintió un frío helado deslizarse por su columna vertebral. El juego apenas comenzaba, pero también lo hacía un nuevo misterio que amenazaba cambiarlo todo. ¿Quién era el extraño que finalmente entraría en escena? Su destino estaba atado a más de lo que jamás había imaginado. El murmullo de la multitud se transformó rápidamente en un silencio espectral. Los rostros, antes llenos de risa y burla, ahora estaban marcados por la confusión y la tensión. Todos se giraron en dirección a la fuente del sonido. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada intensa, atravesó la plaza. Su paso firme parecía desmarcar un camino claro entre la multitud, como si la gente se apartara a su paso en un gesto involuntario de respeto o miedo. Elena lo observó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Había algo familiar en él, algo que la hizo estremecerse. Tendría que controlarse. El juego no era con él, era con el hombre de traje oscuro. Sin embargo, el extraño no parecía interesado en ella, su atención estaba fija en el hombre que había retado a Elena. La tensión en el aire se hizo casi palpable. ¿Qué haces aquí, Nicolás?, preguntó el hombre de traje oscuro con desdén, su voz brotando como el veneno de una serpiente. Elena notó que la multitud se estremecía al pronunciar ese nombre. Nicolás, como si fuera un nuevo pez en un estanque lleno de tiburones, dio un paso al frente. Su mirada cruzó con la de Elena por un instante, y en su rostro vio una chispa de comprensión. Vine a ver cómo se juega, amigo. Pero veo que la casa está en una situación complicada, dijo Nicolás con un tono despreocupado, como si no le temiera al hombre que se le había enfrentado. Esa actitud desinhibida parecía contagiarse. Algunos en la multitud reían nerviosamente, otros observaban con asombro. Esto no es un circo, Nicolás. No puedes interferir. Este es un duelo de hombres, respondió el hombre de voz dura. Pero sus palabras carecían de la autoridad que parecían pretender. Elena lo sintió, una fisura en su imagen de poder que podría abrirle nuevas oportunidades. ¿Y qué? ¿Crees que el coraje se mide por la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria? Nicolás sonrió, una sonrisa que revelaba más que un simple desprecio. Las palabras resonaban en el aire y Elena sintió algo en su interior encenderse. El hombre canoso se plantó, pero en su mirada había una mezcla de rabia y sorpresa. Nadie se había atrevido a desafiarlo así. Y ahí estaba ella, en medio de un juego que la excedía, presenciada por un extraño que parecía ser la clave para cambiarlo todo. El juego continúa, Nicolás. Pero esta vez, no te atrevas a jugar en mi territorio, dijo el hombre oscuro, su voz tan helada como el acero.
Elena sintió la presión convertirse en un lastre que la empujaba hacia un rincón oscuro, pero en lugar de rendirse, encontró una determinación renovada. Nicolás se rió, un sonido que reverberó con júbilo, completamente en desacuerdo con la atmósfera sombría que lo rodeaba. Siempre querrán controlar el tablero, pero a veces las sorpresas son las mejores jugadas. La multitud comenzó a murmurar, un murmullo que creció como un eco de la vivacidad que Elena había despertado. «Sigue, sigue», gritó alguien desde el fondo. Era un grito que resonaba como un tambor de guerra, un llamado a la resistencia y a la lucha. Elena sintió que el impulso cambiaba. La presencia de Nicolás había inyectado energía en ella, y de repente, se sentía más fuerte. Quizás este juego no sea solo sobre ganar o perder, dijo Elena, dirigiéndose a ambos hombres. Quizás se trate de derribar muros, de desafiar lo que se espera de nosotros. Los ojos del hombre con traje oscuro destellaron de furia. Estás cruzando límites que no comprendes, niña, dijo, pero su voz tembló. Era una advertencia, pero también un reconocimiento del poder que ella había comenzado a ejercer. Elena respiró hondo, sintiendo cada palabra cargada de significado. Igual que tú, tengo algo que perder. Pero no me iré sin pelear. El silencio era ensordecedor hasta que un grito desesperado emergió desde la periferia. Todos se giraron hacia la dirección de aquel chillido, sus corazones latiendo al compás del miedo. La atmósfera cargada de inquietud retumbó como un tambor en el pecho de cada uno. ¿Qué ha sido eso? Elena se preguntó, su voz ahora un hilo de tensión que apenas podía contenerse. La multitud se aglutinó, y unos rostros pálidos comenzaron a correr en dirección opuesta, como si un desastre se acercara persiguiéndoles. El juego apenas comenzaba y una nueva amenaza se cernía sobre ellos. ¿Qué o quién estaba ahora interrumpiendo este momento críticos? La ansiedad crecía, y Elena comprendió que su destino podría tener giros aún más inesperados. Lo que sucediera a continuación podría definir no solo su lucha por el desafío, sino su propia existencia. El viento sopló con fuerza, arrastrando consigo las voces temblorosas de la multitud que se dispersaba. Elena se sintió atrapada en medio del caos, su mente luchando por procesar lo que sucedía. Con cada segundo que pasaba, el grito se volvía más ensordecedor, un eco aterrador que resonaba en su pecho. «Alguien viene», gritó una mujer con la cara pálida, quebrantando el silencio cargado de tensión, como un cristal que estalla. Los rostros de aquellos que la rodeaban reflejaban un temor palpable, como si el peligro se manifestara en el aire, arrugando sus pieles. Elena tensó los músculos, su instinto de supervivencia despertando. Nicolás, a su lado, dio un paso adelante. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó con voz firme, su mirada atravesando la multitud revuelta. Pero nadie tenía respuestas, todos estaban paralizados, algunos con ojos como platos, otros con labios sellados por el miedo. Fue entonces cuando una figura emergió de la penumbra, corriendo con una rapidez que desafiaba la lógica. Era un joven, su cara cubierta de sudor y pánico. «¿Ayuda?» «Están detrás de mí», exclamó, y el aire se volvió más denso al instante, como si la atmósfera misma le temiera al hombre que lo seguía. Elena sintió como el terror se incrementaba en su interior. El hombre de traje oscuro comenzó a moverse, dejando de lado su desafío y asumiendo un rol más autoritario. «Despejen el camino», ordenó, su voz resonante como un trueno, y la multitud, temerosa, se apartó solo para que él pudiera avanzar. De repente, el joven se detuvo, mirando entre las sombras, su respiración agitada casi interrumpida por el miedo. «No puedo volver», gritó, ciegamente tratando de retratar la inminente amenaza. Sus ojos, como espejos desbordantes de terror, captaron la atención de Elena y Nicolás. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, dando un paso hacia él, como si su impulso pudiera lograr que sus palabras fluyeran más ágilmente. «Vienen por mí, alguien los ha enviado», respondió, y una lágrima asomó a la esquina de su ojo. Yo sé algo que no deberían saber». Su declaración dejó un espacio en blanco, una incertidumbre que expandía la tensión. El hombre de traje oscuro se acercó, dejando un rastro de oscuridad a su paso. «¿Qué sabes, niño?», su tono era un veneno. La multitud contuvo la respiración, el momento colapsando sobre ellos como un edificio en ruinas. Nicolás se interpuso entre el joven y el hombre, mostrando una valentía inesperada. «No lo tocarás», dijo, su voz mostrando un brillo que parecía desear incendiar la indignación de la multitud. Elena observó, cautivada por el valor inesperado que estaba emergiendo de todos. Algo dentro de ella se encendió con cada palabra, un deseo ardiente de rebelarse. «No podemos dejar que lo lleven»,
pensó, su corazón latiendo con fuerza, pero la respuesta de la multitud fue ambigua, algunos animaban, otros se quedaban en una indecisión aterradora. Nosotros tenemos que ayudarlo, exclamó Helena, ahora al borde de una determinación salvaje, hay que saber qué secretos guarda. Era un dilema moral desgarrador, arriesgarse a enfrentarse a desconocidos de poder o proteger a un alma asustada. Todo se colapsó en el aire, la tensión en la plaza convertida en un campo de batalla de emociones crudas, perdiéndose entre gritos y murmullos. El joven temblaba de miedo, pero su voz se hizo más fuerte. Si me atrapan, ellos también vendrán por ustedes. Esto no se trata solo de mí. Adentro, hay un secreto que puede cambiarlo todo. Helena sintió que la realidad se deslindaba, que un nuevo juego cargado de consecuencias comenzaba a tener forma. ¿Qué podría cambiarlo todo?, se preguntó, preguntando a la multitud que ahora solo se movía en susurros. La incertidumbre se abatió sobre ellos como un manto, pero había algo más, la promesa del cambio. En ese momento, un nuevo grito resonó en la plaza, taladrando sus corazones. El sonido erizó sus pieles y todos giraron la mirada hacia la oscuridad, mientras un grupo de hombres emergía siniestramente de las sombras. ¿Podrían ellos serla respuesta a los secretos revelados, o solo el inicio del verdadero horror? Helena comprendió que el tiempo se les acababa. ¡Cuidado! Tienen que correr, gritó, con el retumbar de sus palabras empujando a la multitud a un nuevo nivel de frenesí. Se dibujaba un desenlace inminente, y en medio del caos, la verdad estaba a punto de salir a la luz, desencadenando un misterio que podría arrasar con todo. Helena sintió como el aire se hacía más espeso con cada paso que daban los hombres de oscuro vestuario. Sus corazones palpitaban con la misma intensidad que los gritos, mezclando terror y valentía en una danza frenética. ¡Vamos! No los dejen acercar, gritó Nicolás, tomando la mano del joven para arrastrarlo en dirección opuesta a los intrusos. La multitud, cada vez más agitada, comenzó a dispersarse, pero la mayoría parecía congelada por el miedo. En cuestión de segundos, la plaza se convirtió en un mar de rostros asustados y cuerpos en movimiento caótico. La oscuridad se tragaba todo, pero la amenaza que venía en su dirección brillaba como una antorcha. ¿Qué sucede ahora, Helena? Nicolás le preguntó, su rostro pálido y cubierto de sudor. Ella no tenía una respuesta clara, pero una sensación de urgencia la invadía. Tenían que proteger al joven a toda costa. Nos quedaremos con él, afirmó, casi más para convencerse que para comunicarlo, mientras observaba cómo el hombre de traje oscuro avanzaba con paso decidido, sin prisa, pero con una confiabilidad inquietante. Si ellos lo encuentran, se acabarán sus posibilidades. Este secreto que menciona podría ser nuestra única opción. Las palabras nublaban su mente, pero la determinación afloraba tan fuerte como el miedo. Regrésense, un grito resonó detrás de ella. Una mujer desesperada se aferró a una de las cuerdas del mercadeo, implorando a la multitud. Helena sintió la necesidad de ayudarla. No hay tiempo, tenemos que salvarnos, gritó, empujando a Nicolás y al joven hacia un callejón oscuro a su izquierda. De pronto, el joven, aún tembloroso, empezó a hablar. Cuando lleguen los hombres no podrán tenerme. Si los perdemos, lo que saben no lo podrán ocultar. Helena lo miró, sus ojos ardían con la intensidad de un fuego recién encendido. ¿Qué sabes? Dímelo ya. La urgencia de su voz rompió la tensión constante, como el estallido de un relámpago en la oscuridad. Una organización secreta son ellos quienes están detrás de todo esto. Sus ojos brillaban con el miedo, cada palabra parecía extraviada en un laberinto. Ellos saben de unos documentos que pueden derribar a cualquiera. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Nicolás preguntó, cada sílaba era un reto a la ansiedad que crecía en su pecho. Pruebas de corrupción, intercambio de dinero y muchas vidas arruinadas, respondió el joven, su voz disminuyendo en intensidad. Cualquier cosa que toque a esos hombres cambiará el rumbo de todo, podrían ser destruidos, y no quieren que salga a la luz. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La claridad de la revelación iluminó la penumbra que los rodeaba. Debemos sacar esa información. Si tenemos eso, podríamos hacer algo. Las cosas pueden cambiar. La idea se posó como un anhelo ferviente, pero la realidad era desalentadora. Un estruendo resonó al fondo, cortando su conversación y reverberando en los escalofríos que recorrían la plaza. Los hombres estaban más cerca.
Siluetas apremiantes se acercaban, esa luz que creían tener, pronto podría volverse su más grande sombra. ¡Rápido! Elena gritó, tirando del joven hacia un rincón más escondido, mientras que los ecos de pasos resonaban cada vez más cerca, sus corazones latiendo al unísono con el pánico que iba creciendo en el aire. La multitud ya no estaba en su mente, su único enfoque ahora eran ellos tres y la puerta que se abría hacia un futuro incierto. Pero, de repente, al cruzar el umbral de un oscuro pasadizo, un destello de luz iluminó una puerta baja marcada con un símbolo extraño. La curiosidad mezclada con el miedo arremolinó en su interior. «Elena, tenemos que seguir corriendo», dijo Nicolás, pero ella se detuvo, sintiendo un tirón en su pecho. Ella sabía que detrás de esa puerta había mucho más de lo que podían imaginar, y la pregunta fue clara, ¿valía la pena arriesgarse? «Esto puede cambiarlo todo», susurró la voz del joven. El pánico y la decisión se entrelazaron, justo cuando se escuchó un grito penetrante que cortó el aire, helándole la sangre a Elena. «Nos han encontrado». La oscuridad se acercó, y la verdad latía en sus venas. ¿Se atreverían a cruzar la línea? El tiempo se detenía y el misterio que les rodeaba prometía un sendero lleno de secretos. El siguiente movimiento determinaría no solo sus destinos, sino el destino de muchos más. Su decisión estaba al borde de un abismo, y ella sabía que, sin importar qué eligieran, nada volvería a ser igual. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor que anunciaba el peligro inminente. La puerta frente a ellos parecía vibrar con una energía misteriosa. «Entramos», dijo ella, más para sí misma que para los demás. Sin esperar respuesta, empujó la puerta con decisión, revelando un oscuro pasillo que serpenteaba lejos de la amenaza. «¿Estás loca?», gruñó Nicolás, pero el joven asintió. «Ella tiene razón. Si nos atrapan, será el final». Las palabras del chico resonaron con fuerza, como un eco de la propia desesperación que los empujaba hacia lo desconocido. El pasillo estaba iluminado tenuemente por luces parpadeantes que sembraban sombras inquietantes en las paredes de piedra fría. Un olor a moho y humedad impregnaba el aire, y cada paso sonaba como un eco en la oscuridad. «¿Dónde estamos?», susurró Nicolás, mirándolo a él, inseguro de lo que les aguardaba. «No lo sé, pero aquí tenemos una oportunidad», dijo Elena, sintiendo como el sudor le corría por la frente. Las palabras del joven resonaban en su mente como un mantra: cualquier cosa que toque a esos hombres cambiará el rumbo de todo. Era una carga pesada, pero también una chispa de esperanza en una noche aterradora. El joven comenzó a avanzar, su ritmo acelerándose, como si pudiera sentir que la guerra contra el tiempo había comenzado. «Vamos, rápido». «Hay un escondite más adelante», dijo, casi gritando. Elena y Nicolás se apresuraron tras él, la adrenalina convirtiendo la incertidumbre en acción. De repente, un estruendo sordo resonó detrás de ellos, una puerta se cerró con violencia. «Se acerca», murmuró Nicolás, apretando la mano de Elena, su mirada llena de pánico. «No tenemos tiempo para dudar». «Sigue», ordenó Elena, moviendo la cabeza en una llamada silenciosa a seguir adelante. Era su única opción, y aunque el miedo la recorría como una corriente eléctrica, sabía que su inercia era lo único que los mantendría a salvo. Al avanzar, un ruido metálico resonó en el aire. La puerta de entrada al pasillo crujía, como si los hombres de traje oscuro estuvieran decididos a abrirse paso. «No sé cuánto tiempo tenemos». El joven trató de sonar seguro, pero su voz temblaba. «Tienen habilidades, conocen este lugar». Al llegar a una sala amplia, sus ojos se encontraron con estantes repletos de documentos, cajas apiladas y viejos archivos descuidados. El corazón de Elena se aceleró. «Los documentos», exclamó. Si lograban hacerse de ellos, podrían tener la prueba que necesitaban. «¿Pero y si no hay tiempo?», Nicolás preguntó, desesperado, mirando atrás, escuchando los pasos cada vez más cercanos, cada vez más aterradores. «Es arriesgarlo todo o dejar que ellos ganen», respondió Elena, tomando una decisión rápida. Empezó a revolver el contenido, con las manos temblándole. Justo cuando su dedo se topó con un archivo marcado con un gran sello rojo, un grito resonó en el pasillo que la hizo congelarse. «No pueden esconderse». La voz era grave, imponente, una sombra en sí misma que se acercaba implacablemente. Elena miró al joven y a Nicolás, su corazón se detuvo. «¿Estamos listos para lo que vendrá?», preguntó, su voz llena de determinación y miedo a la vez. Nadie respondió, pero la gravedad del momento los unió.
Sabían que la decisión estaba hecha, debían arriesgarlo todo. El túnel se sacudió como si el propio edificio temiera la llegada del peligro. «Es ahora o nunca», gritó el joven. En sus ojos había un destello de valentía, el mismo que provocó la decisión de Elana. Con el archivo en manos, sintió que la vida de muchos dependía de su próximo movimiento. Resonando como un eco del destino, los pasos tras ellos se detuvieron bruscamente. «Sabemos que están allí», y gritó la voz. Elena sintió cómo se le erizaba la piel. Solo quedaba una salida posible, enfrentar lo inevitable o caer en la oscuridad. A lo lejos, una segunda puerta se asomaba, un rayo de luz prometiendo una salida, pero el tiempo se estaba agotando. Con un fondo de gritos cada vez más cerca, podrían salir antes de que todo se desmoronara. Elana intercambió una mirada con Nicolás y el joven. La incertidumbre rondaba, pero sabían que no podían retroceder. Con cada respiro, el aire se volvía más pesado, y la verdad empezaba a iluminar lo que les esperaba más allá de la puerta. ¿Sería la luz una salvación o una condena? La única respuesta era avanzar, y sea lo que Dios quiera. Elana sintió que la adrenalina la envolvía al acercarse a la puerta iluminada. El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, ahogando los gritos que se acercaban y la opresión en su pecho. «Vamos», murmuró el joven, empujando la puerta con una fuerza inesperada. La puerta se abrió de par en par, revelando un pequeño túnel que se estrechaba mientras se adentraba en la oscuridad. Un viento helado les gritó al rostro, y la luz pareció disolverse en una penumbra aún más profunda. El sentido del tiempo se esfumó, y lo único que importaba era correr, correr hasta que sus piernas no pudieran más. «¿Te das cuenta de lo que tenemos en nuestras manos?», dijo Elana, con la voz en un hilo. La realidad de los documentos la invadía, una posibilidad de cambiar las cosas, de iluminar verdades ocultas. Pero a cada segundo que pasaba, sentía que el peso de ese mismo secreto se hacía más denso, como si la oscuridad también lo quisiera reclamar. «No podemos detenernos», gritó Nicolás, atrapando su atención y obligándola a mirar hacia adelante. Tenía razón. La distancia entre ellos y los hombres de negro se reduciría rápidamente. El joven tomó la delantera, guiándolos en el túnel que parecía no tener fin. Las sombras danzaban en las paredes, y Elana podría haber jurado que algo las estaba siguiendo, respirando con la misma cadencia que su propio miedo. Tras un giro brusco, el túnel se abrió a una pequeña sala. Una escalera de caracol conducía hacia arriba, y un viejo cuadro en la pared parecía vigilar sus movimientos. «Aquí, sube», urgió el joven, y con pocas dudas, comenzaron a ascender. Con cada escalón, Elana sentía la esperanza y la desesperación luchando en su interior. Tenían que lograrlo. Al llegar al final de la escalera, una puerta de madera gastada aparecía ante ellos. Desde el otro lado, el eco de pasos acelerados retumbó, y de repente, su protagonista se sintió entre una fuga de luz y un abismo de sombras. «¿Y si es una trampa?», preguntó Nicolás, su voz tambaleándose con la presión. «Lo sabremos en un momento», dijo el joven, corriendo la puerta con determinación. Empezaron a escuchar voces, susurros cargados de autoridad y desprecio. Aquellos hombres no solo buscaban a cualquier fugitivo, estaban tras las verdades que podían hacer sucumbir su imperio. La puerta se abrió con un chirrido desgarrador, y una luz intensa inundó la sala. El sol brillaba con fuerza en el exterior, pero cada rayo era como una advertencia, una contradicción con la oscuridad que amenazaba sus almas. Aquello que encontraron al otro lado era un vasto jardín, pero no de belleza, sino de opresión. Con árboles retorcidos y estatuas cubiertas de hiedra, era un lugar que contaba historias de aquellos que habían sido atrapados en sus propias mentiras. Sus corazones palpitaron de incertidumbre. «No hay vuelta atrás», insistió el joven. Y en esos instantes críticos, Elana sintió que el peso del archivo se hacía aún más pesado en sus manos. Entonces, ¿qué pasaría si no lograban desvelar los secretos que lo mantenían vigente? «Escuchen, debemos separarnos», dijo Elana, una imperiosa necesidad de dividirse ante un enemigo que era más astuto de lo que pensaban. «Si alguno de nosotros se queda atrás, todos estamos perdidos». Nicolás abrió la boca para protestar, pero Elana sostuvo su mirada. «Es nuestra única oportunidad». El joven asintió, y en la brevedad de una fracción, se tomaron de las manos, un último gesto de unidad antes de dispersarse en direcciones opuestas. Mientras corrían, la realidad se desvanecía y el mundo se volvía un caos de emociones. Cada paso representaba una escena de dolor, de traición, de esperanza. Elana seguía sin rumbo,
haciendo su mejor esfuerzo por recordarlo todo. La misión no se trataba solo de superar el peligro, era la clave para que la verdad viera la luz. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, una voz conocida y dolorosa que le heló la sangre. El corazón se le detuvo y su cuerpo quedó atrapado en una red de miedo. Nicolás, gritó, pero el nombre se ahogó en él. Aire al girar, la sombra se abalanzó sobre ella, y, de repente, se dio cuenta de que todo estaba por cambiar. Las respuestas estaban más cerca de lo que ella creía, pero a un precio doloroso. ¿Podría soportar perder a alguien más en su batalla por la verdad? ¿Era esto el costo de su valentía? La pregunta fluyó en su mente mientras una nueva amenaza se cernía, y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos como arena. El misterio que se cernía sobre ellos estaba a punto de desvelarse, pero al mismo tiempo, una nueva y aterradora revelación comenzaba a asomarse. ¿Por qué nunca se detienen?, pensó Elana, sintiendo que la próxima verdad podría cambiarlo todo, o condenarlos para siempre. Elana se quedó paralizada, el corazón acelerado en su pecho mientras los ecos del grito de Nicolás resonaban en su mente. La sombra que la perseguía ahora parecía más tangible, casi palpable, como un frío que se le acurrucaba en el alma. Con un movimiento repentino, se dio la vuelta, dispuesta a enfrentar la oscuridad que la acechaba, pero lo que vio la hizo temblar de horror. La figura no era otra que un hombre de negro, con rasgos demasiado familiares, pero distorsionados por el miedo. «No. No eres tú», exclamó, el llanto empujando las palabras fuera de su boca. Elana susurró, y la voz de Nicolás se rompió en el aire. Su rostro estaba marcado por una mezcla de angustia y desesperación. Justo detrás de él, más hombres de negro emergían de las sombras, sus ojos inyectados de furia y determinación. «No, Nicolás, corre», gritó Elana, una sonrisa amarga filtrándose entre sus palabras, mientras daba un paso hacia adelante, queriendo protegerlo. Pero el joven ya había sido rodeado. Estaba atrapado, y lo que más le dolió a Elana fue ver que, aún así, él se mantenía firme, su mirada desafiando a sus captores. «No voy a dejar que te lleven», dijo con una valentía que hizo que Elana se sintiera aún más impotente. El tiempo parecía moverse más despacio, como si el destino estuviera deliberando, y entonces ella tomó la decisión. «Detente», gritó, su voz resonando en el aire como una detonación. Si tenía que elegir entre su vida y la de Nicolás, no podía dejar que lo capturaran. Se lanzó hacia adelante, un torbellino de emociones resbalando su mente. Desafortunadamente, con su impulso vino el caos. Uno de los hombres de negro extendió una mano y la agarró por el brazo, haciéndola caer de rodillas. Un puñado de la angustia se apoderó del aire, la sensación de desesperación llenando el espacio. «Lárgate de aquí», Elana dijo Nicolás con un tono grave, luchando para liberarse y empujar a su captor. «Hazlo por ellos. Hazlo por todos». La confusión se convirtió en incertidumbre mientras su mente corría. ¿Podía realmente abandonarlo? La rabia y el dolor hacían eco en su pecho, su cuerpo vibrando entre las dos decisiones. Pero entonces recordó los documentos, la verdad oculta que podría cambiarlo todo. «No puedo dejar que ellos se salgan con la suya», murmuró para sí misma. «Siguiente», gritó uno de los hombres, su voz cortante como un cuchillo. El corazón se le hundió. El tiempo se había acabado. «Nicolás», gritó una vez más. En un instante de desesperación, su mano se deslizó en el interior de su chaqueta, donde guardaba el archivo que tanto anhelaban. Mientras Elana levantaba el puñado de papeles mostrando la evidencia al mundo que tenían al alcance, miles de recuerdos de luchas familiares, de promesas y esperanzas, inundaron su mente. Los hombres de negro se tumbaron hacia ella, su atención cambiando de Nicolás hacia Elana, una sonrisa fría brotando en sus rostros. «Eso no te salvará», dijo uno de ellos, acercándose, sus ojos destilando desprecio. «¿Y si no me quieres salvar?», replicó Elana, una chispa de desafío fluyendo en su voz, aunque el miedo amenazaba con derrumbarla. «Soy la llave que puede abrir los ojos de todos». «Te lo advierto», dijo, la determinación envolviendo sus palabras, era ahora o nunca. En su mente, las imágenes de aquellos que habían estampado su dolor, se superpusieron al momento. Se plantó firme, lista para sostener su verdad. Solo que justo antes de que pudiera hablar una vez más, un grito más fuerte, más desgarrador, la sacudió de su mundo. Nicolás había encontrado la apertura y, con un grito desesperado, se liberó de las garras, pero no sin costo. «Elana, corre»,
le pidió con lágrimas en los ojos, y el tiempo se detuvo en su corazón. La figura de Nicolás fue arrojada hacia atrás, y Elana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sabía que cada momento podía ser el último, y esa verdad ardía como el fuego en su pecho. Tenía que salir. Tenía que escapar. Sin saber hacia dónde se dirigía, dio un salto de fe y corrió, dejándolos a todos atrás, hacia lo desconocido. Sus pasos resonaban en el jardín, cada uno llevándola más cerca de la salida, pero a la vez la distancia se hacía más lejana. De repente, un nuevo rugido resonó en el aire, un sonido que heló su sangre. A sus espaldas, el caos se desataba. No eran solo hombres de negro, una entidad mucho más aterradora se cierne en la penumbra, ansiosa por la verdad que llevaba consigo. ¿Qué otra cosa se oculta en la oscuridad? Reflexionó mientras el horror se asomaba en cada rincón. Aunque no hubiera respuesta, sabía que cada paso que daba podría llevarla a su final o a un nuevo comienzo. Elana terminó girando. El destino en sus manos y un futuro que dependía de las decisiones que había tomado. La verdad no solo estaba al alcance, era también un efecto colateral. Lograría salvar a Nicolás y liberar la oscuridad que amenazaba con cubrir todo lo que conocía. El eco de una historia aún por contar resonaba en el viento, y un profundo susurro dentro de ella formulaba la misma pregunta: ¿sería este su momento de brillar o el último destello antes de caer? Elana se detuvo un instante a recuperar el aliento, sintiendo cómo el terror inundaba cada fibra de su ser. La oscuridad parecía replegarse a su alrededor, y el rugido que había escuchado crecía, resonando a través del jardín como un grito de guerra. Sin pensarlo dos veces, continuó corriendo, sus pies llevándola a través de un laberinto de árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. Cada sombra parecía cobrar vida, y su mente giraba en torno a la imagen de Nicolás, atrapado en manos de esos hombres sin rostro. La verdad que había intentado defender ahora era una carga, un peso que amenazaba con aplastarla con cada paso. Tengo que encontrarlo, se repetía, aferrándose a esa idea como un salvavidas en medio del caos. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. El rugido se hizo más cercano, como si algo o alguien la estuviese siguiendo, alimentándose de su miedo. Giró a la derecha, buscando refugio detrás de un arbusto, sus manos temblorosas se aferraron a los documentos que tenían el poder de cambiarlo todo. Sentía como su corazón latía con fuerza, casi como una advertencia, y mientras se escondía, un grupo de hombres de negro salió de entre las sombras en una formación aterradora. Su presencia era como un eclipse, oscureciendo todo a su alrededor. Entre ellos, el que había intentado capturarla antes la miró directamente a los ojos, un destello de triunfalismo en su mirada. La niña piensa que puede escapar, dijo con una voz grave que reverberaba como un eco maligno. Mientras su voz resonaba, Elana sintió como la adrenalina la empujaba a actuar. Tenía que moverse. Tenía que salir de ahí. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, un sonido sutil pero familiar llegó a sus oídos, un crujido detrás de ella. Se dio la vuelta, y en el silencio tenso, una pequeña figura emergió de la oscuridad. Era un niño, no mayor de 6 años, con ojos grandes y asustados. Su rostro era una mezcla de confusión y pánico, lo que conmovió a Elana. Sin quererlo, recordó su infancia, sus risas en el parque y la protección que siempre había sentido en su hogar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó, su voz apenas un susurro. Los hombres, me dijeron que te quedaras lejos, respondió el niño, temblando. Pero vi que te llevaban a ti también, no puedo dejar que te atrapen. La determinación se encendió dentro de Elana, como un fuego renaciente. Tienes que irte. Esto es muy peligroso, le dijo, pero en su interior sabía que se debía mantener unida a esa pequeña vida que la miraba con esperanza. Si el niño había logrado escapar de ellos, quizás había una manera de que ambos lo hicieran. De repente, el estruendo continuó. Uno de los hombres giró la cabeza hacia donde estaban escondidos. Encuéntrenlos, gritó, y el pánico se apoderó de Elana. Tenía que actuar rápido. Sin pensar, tomó al niño de la mano y corrió en dirección contraria. El pequeño apenas podía seguirle el paso, pero la determinación en sus ojos la empujaba a seguir adelante. El jardín, una vez tan familiar, se había transformado en un campo de batalla y la salida parecía más lejana. Las luces de afuera ofrecían una promesa de seguridad, pero la amenaza se acercaba rápidamente detrás de ellos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el niño con la voz entrecortada. Elana se sintió atrapada, una sensación de desesperación envolviendo su ser.
No lo sé, pero no podemos rendirnos, respondió, llenándose de una fuerza renovadora. Al darse cuenta de que los hombres de negro estaban a solo unos pasos, se precipitó hacia un camino que se adentraba en unos grandes arbustos, un atajo que conocía de sus paseos en días más felices. Si lograban atravesarlo, podrían salir al otro lado. Mientras atravesaban la maleza, Elana se detuvo un momento, atrapando la mirada del niño. ¿Sabes qué es la verdad?, le preguntó. Él asintió, su mirada extrañamente profunda para su edad. La verdad es fuerte, y cuando uno la encuentra, nunca debe abandonarla, dijo ella, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito. Justo entonces, un grito desgarrador se oyó desde el fondo de la maleza. No pueden dejar que se escape. La voz de Nicolás, temblando de angustia, penetró su corazón como un puñal. El destino de ambos, el del niño y el de Nicolás, ahora estaban entrelazados en una sola decisión. Ven, le dijo al pequeño, y, con una determinación renovada, se lanzó hacia adelante, dejándose llevar por la promesa de la verdad y el amor que la guiaba. Pero el camino se tornó cada vez más oscuro, y mientras la salida se vislumbraba en la distancia, Elana sintió que una sombra creciente acechaba detrás de ellos, lista para consumirlos. ¿Serían capaces de escapar juntos, o el destino había trazado una trampa más mortal de lo que ella jamás imaginó? Con cada paso que daban, la respuesta parecía deslizarse más lejos, como un sueño al que intentas alcanzar, pero que siempre se escapa de tus manos. Elana estaba al borde del colapso, su mente al borde de la locura entre el miedo por Nicolás y la presión de proteger al niño. Sin embargo, cada paso que daban resonaba en sus corazones y les recordaba que no podían rendirse. No mires atrás, le dijo al pequeño, uniendo sus manos para que se sintiera seguro. Juntas, se adentraron más en la maleza, donde la oscuridad parecía tener una intención propia. El niño, con sus grandes ojos asustados, corría tras de ella. ¿Dónde estamos yendo?, preguntó, jadeando. A un lugar seguro, respondió Elana, más convencida de lo que decía. Pero dentro de sí, la verdad estaba agazapada, no sabía si había un lugar seguro. Cada grito de Nicolás que reverberaba en su cabeza hacía que el nudo en su garganta se estrechara. Elana, volvió a gritar Nicolás, esta vez con un tono de desesperación que la hizo disminuir la marcha. ¿Te necesito? Las palabras calaban como espinas, el eco de su angustia cortando la copa de su valentía. El corazón le latía con fuerza, pero su instinto saltó, aún podría rescatarlo. Vamos, ven conmigo, dijo, apretando la mano del niño y comenzando a correr en dirección al sonido, sin pensar en el peligro. Cuando salieron de la maleza, encontraron un claro que parecía un refugio, pero la realidad se sacudió cuando avistaron a los hombres de negro en la distancia, rodeando la entrada. La cruel imagen les hizo detenerse en seco. La figura de Nicolás se dibujaba débilmente, su cuerpo flaqueaba en un intento de liberarse. Aquí no había vuelta atrás. No puedo dejarlo, murmuró Elana, la voz quebrándose. El niño apretó su mano, entendiendo la gravedad del momento. Lo sé, pero eso podría acabar con nosotros, dijo, su voz golpeando con la dura verdad de quien ha enfrentado el peligro antes. No podemos, no es el momento de rendirnos, exclamó ella, su determinación reinando. La verdad que llevaba en sus manos era más que esos documentos, era el reflejo del futuro y del deseo de luchar por un cambio. Con un nuevo fuego en su mirada, giró hacia el niño. ¿Puedes correr hasta el bosque? No te detengas por nada, ¿sí? Con miedo y resolución, el niño asintió, sabiendo que su vida dependía de esa decisión. Y así se separaron, cada uno llevando consigo una parte del alma del otro, rumbo a lo desconocido. No dejes que se escape, oyó gritar a uno de los hombres de negro, y el pánico se apoderó de ella de inmediato. Un grito desgarrador de Nicolás rompió el aire, y Elana sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Se lanzó hacia adelante, aferrándose al ardor que la guiaba. Nicolás, gritó, pero solo el eco de su propia voz regresó, un recordatorio de las decisiones que había tomado. El impulso la empujó a moverse más rápido, ignorando, por el momento, el miedo que podía consumirla. Estaré ahí, aguanta, prometió al viento, como un compromiso que necesitaba cumplir. Al girar alrededor de los hombres que bloqueaban su camino, vio a Nicolás, ahora enredado y confrontado por la feroz mirada del hombre de traje. Cada paso que daba era un trago amargo, la realidad era que el tiempo se estaba acabando, y ellas solo tenían unos momentos. Desesperadamente, Elana alzó el puñado de documentos, sintiendo el poder en sus manos.
Aquí está la verdad, gritó, su voz resonando a través del silencio tenso que se había apoderado del claro. La verdad que podría llevarlos a todos ustedes a la ruina. Sus palabras caían pesadas y desafiantes, como un trueno. Los ojos de los hombres se iluminaron con furia, una mezcla de miedo y desprecio arrugando sus ceños. Era un momento decisivo. Nadie podía medir la magnitud de lo que decía, pero ella estaba dispuesta a aprenderlo. ¿Qué tan valiosos son estos papeles? ¿Qué tan frágiles son sus sombras?, cuestionó Elana, sintiendo la oleada de poder crecer dentro de ella. Los secretos que guardan pueden salir a la luz, pero solo si estoy dispuesta a compartirlos. ¿Quiénes son ustedes para decidir lo que los demás deben saber? Una brisa helada se desató, cortando el aire y permitiendo que el valor brillara. Justo entonces, un impulso de ruido procedente de la maleza desvió la atención de los hombres hacia el bosque. El corazón de Elana se detuvo al ver la oportunidad. Sin pensarlo, lanzó el archivo hacia Nicolás. Era un intento desesperado para que él pudiera hacerse cargo de la verdad antes de que el caos se desatara. «Atrápalo», gritó, mientras la atención de todos se desviaba por el crujido de ramas. El niño había corrido hacia la distancia, y los hombres, ahora ocupados tratando de entender lo que sucedía, daban la impresión de estar atrapados en una trampa mortal que había sido trazada sin su conocimiento. Nicolás logró tomar lo que arrojó Elana, el brillo en sus ojos reflejaba la misma llama inextinguible. «Corre, Nicolás. Corre». Las palabras brotaron de su boca como una ráfaga, y repentinamente, la verdad salió disparada ante ellos, un nuevo sendero de promesas y posibilidades. Mientras la confusión imperaba entre los hombres de negro sin dirección, Elana tomó firmemente la mano de Nicolás y juntos se lanzaron hacia el bosque. La adrenalina y el coraje fusionados con la esperanza les llevaban. La salida no era solo un espacio físico, era una fuga del miedo y un viaje hacia la libertad. Al llegar al borde del bosque, Elana no se detuvo, solo avanzó, siguiendo el camino que la naturaleza les ofrecía. Se adentraron en el refugio de sombras y luz, su corazón latiendo en un compás de resistencia. «Lo hicimos, aún hay camino por recorrer», murmuró Elana, sintiendo el peso del archivo ahora desvanecerse. La verdad no solo era un conjunto de documentos, se había convertido en la vida misma que pulsaba entre ellos, un eco en sus corazones que ansiaba ser liberado. «Vamos a contar nuestra historia», le prometió a Nicolás, apretando su mano como un pacto de lucha. El camino hacia la verdad nunca es fácil, pero juntas se adentraron en la nueva realidad que habrían de construir, una que podría desafiar al poder establecido, una lucha que continuaría. Así, la luz del nuevo día brilló en sus rostros, una promesa fresca de esperanza espera ser tocada, y con cada paso, el destino se ofrecía como una oportunidad para soñar y actuar. Este era solo el comienzo. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, además, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.